Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Soy el maestro David Martín. Qué bueno que les sigue este video, porque este video es la segunda parte donde estoy explicando conceptos de definiciones que vienen como opciones de respuesta en el examen 3, tanto en línea como presencial. Este es el segundo video. Si tú no has visto el primer video, te lo voy a dejar abajo en la descripción o en los comentarios. Después de este video vamos a resolver ejercicios reales del nuevo examen cuyas opciones de respuesta, son los conceptos que les estoy diciendo en este video y el anterior. Bueno, el siguiente método que vamos a ver es el método inductivo-deductivo. Está conformado por dos procedimientos contrarios. Hay que definir primero qué es inductivo y luego el deductivo, es decir, por separado. El inductivo es una forma de razonamiento que parte de casos o particulares muy específicas, pequeñas, aislados, a un conocimiento más general o un conocimiento más grande. Trata de encontrar conocimiento a partir de evidencias, hechos, investiga conocimiento desde un terreno ya investigado. Ese es el método inductivo, o ese es inductivo. Parte de casos particulares a uno más general, más grande. Y un ejemplo claro, estos son las premisas. Por ejemplo, premisas particulares a una conclusión general. Premisa 1. Cuando Juan toca la llama de un encendedor, se quema. Cuando toca Juan una estufa, se quema. Esa sería la premisa 2. La premisa 3. Cuando toca una cafetera encendida, se quema. ¿Cuál es la conclusión general a partir de esas particulares? Que si tocas un objeto caliente, te quemas. O si Juan toca un objeto caliente, se quema. Ejemplo de premisas en un método inductivo. Ahora, cuando es deductivo, es una afirmación general que va a unas más particulares o unas más pequeñas o específicas. Es lo contrario del inductivo. El inductivo va de lo particular a lo general, y lo deductivo de lo general a lo particular, a casos más específicos, más pequeños, por así decirlo. Un ejemplo de esto es esa premisa. Premisa 1. Todos los hombres son mortales. Esta es una afirmación general, más grande. Si lo quiero hacer más específica, digo la premisa 2. Luis es un hombre. Premisa 3. O la conclusión, Luis es mortal. Un ejemplo claro son estas premisas que les acabo de dar. Y el deductivo se trata de encontrar conocimiento o principios desconocidos a partir del conocimiento ya conocido. Un ejemplo claro de la vida cotidiana podemos decir: si yo voy caminando por la calle y si yo veo una fila larga en una tienda, puedo inferir que en esa tienda hay descuentos. Puedo inferir eso. Ahora bien, si yo veo en el periódico o en la tele que en una tienda va a haber descuentos, puedo deducir que va a haber mucha gente, que va a haber una larga fila en esa tienda. Esa es una diferencia. Ahora vamos a pasar al pizarrón a explicar ya un ejemplo en el campo de la investigación, y luego vamos a pasar a las herramientas y a las técnicas. Muy bien, después de haber definido qué es el método inductivo-deductivo y haber dado un ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, pero ya más centrado a un campo del conocimiento. Vamos a suponer lo siguiente. David y Abby son dos alumnos de secundaria que se esfuerzan, que estudian mucho, que hacen sus tareas, sus actividades, etc. Y cuando presentan un examen, David y Abby sacan 100 en el examen, una calificación perfecta. Entonces, ¿qué podemos decir aquí o qué podemos inducir? Si le dedicas tiempo y esfuerzo al estudio, obtienes una muy buena calificación. Ahora vamos a ver el otro método, que sería el deductivo, en un mismo trabajo de investigación que les acabo de decir. David y Abby son dos alumnos que, como ya les comenté, son estudiosos, y en ese mismo salón está Laura y Pedro. Laura y Pedro presentan ese mismo examen, pero sacaron 30 puntos. Para mejorar su calificación se puso a prueba la afirmación que yo les acabo de decir. ¿Qué afirmación? Que
si le dedicas tiempo y esfuerzo al estudio, obtienes una muy buena calificación. A partir de esa afirmación, Laura y Pedro empiezan a estudiar, empiezan a dedicarle tiempo, hacen sus actividades, su tarea, y cuando presentan por segunda vez este examen, ellos sacan una calificación de 100 o sacan una muy buena calificación. En conclusión, este método inductivo, deductivo que podemos decir, todos aquellos alumnos que si le dedican tiempo y esfuerzo al estudio van a obtener una buena calificación. En caso de que no sea así, hay que ver qué parte de la hipótesis no se ha cumplido y por qué. Pero podemos adelantarnos por qué no se cumplió, porque hay estudiantes como Laura y Pedro que no le dedicaron tiempo y esfuerzo al estudio. Bueno amigos, antes de continuar con este video, si te está gustando, estás aprendiendo, dale me gusta, comparte el canal, comparte los videos, deja un comentario ahí, hazte miembro para que yo te ofrezca ayuda, asesoría, material, no lo dudes, yo te ayudo, he ayudado a muchísima gente y pues no te quedes atrás, prepárate de la mejor manera. Continuamos. Esa es la parte del método inductivo, deductivo. También les puede salir solo el método inductivo, el solo método deductivo, pero ya los vimos, los dos. Ahora vamos a pasar a otro tema, que son las técnicas, perdón. Las técnicas, no hay que confundirlo de las herramientas, porque hay personas que piensan que las técnicas son estos que son aquí presentes y otros más, y no es así. La técnica se refiere a cómo vas a recopilar la información y propones las herramientas que vas a emplear. Repito, la técnica se refiere a cómo se va a recopilar la información, es decir, es la acción que se va a ejecutar. Si voy a observar, si voy a medir, si voy a analizar, si voy a comparar, etcétera, etcétera, etcétera. Si voy a describir, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la técnica, es la acción para ejecutar con base en recuperar la información de las herramientas que yo puedo elegir. No confundo que es la técnica con la herramienta. Ahora bien, para poder llevar a cabo la técnica tengo que emplear herramientas. Esas herramientas existen muchas. Unas herramientas son exclusivas para el enfoque cuantitativo y otras para el cualitativo. Otras se pueden utilizar en ambas. Estas son opciones, estas herramientas son las opciones de respuesta que han estado saliendo en el examen. Hay más, nada más les estoy poniendo los que han salido hasta el momento. Vamos a hacer lo siguiente. La encuesta. La encuesta se utiliza más en el método cualitativo. La encuesta se utiliza para obtener, recopilar información de modo más rápido y eficaz. Por ejemplo, que nos hagan una encuesta de satisfacción de un producto. ¿Qué es tan satisfecho o no estoy de cierto producto? La encuesta, repito, se utiliza más en el quali. El cuestionario. El cuestionario se utiliza en ambos, tanto quali como quanti, y consiste en una serie de preguntas o indicaciones para obtener información de una muestra. Pueden ser preguntas abiertas o preguntas cerradas. Preguntas abiertas es decir, que si yo le hago una pregunta a una persona, es libre de contestarme con base en lo que le pregunté. Una pregunta cerrada es que nada más tiene dos opciones para contestar, o una sola. Entonces es una pregunta abierta o una pregunta cerrada. Ese es el cuestionario. Por ejemplo, si yo quiero implementar un cuestionario para medir o para saber la violencia estudiantil en cierta universidad, pues tengo que preguntarle a los estudiantes por medio de cuestionarios cómo es el ambiente escolar, cómo se sienten en la escuela, cómo son sus sentimientos, sus emociones en la escuela, con sus compañeros, con su maestro, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el cuestionario. Ahora vamos en la escala. La escala se utiliza más, si no es que todos, se utiliza más en el método cuantitativo. En el método cuantitativo, la escala. La escala, son ítems o proposiciones usadas para cuantificar características o variables. Se utiliza mayormente para dos cosas la escala: para enumerar o contar eventos, objetos, y número 2, para medir la cantidad de una propiedad. Repito, la escala se utiliza mayormente, si no es que el 100% de los casos, en el enfoque cuantitativo, la escala.
Un ejemplo claro sería, quiero medir el grado de satisfacción que tienen las personas de México en el Mundial de Qatar, en donde yo hago una escala de 5 puntos del 1 al 5, donde 5 es totalmente satisfecho, donde 1 es totalmente insatisfecho, donde en la escala 3 puedo decir ni satisfecho ni insatisfecho. Ese es un ejemplo de una escala que puedo utilizar. Bien, ahora quedan nada más estos dos. La historia de vida y el grupo focal son 100% usados en los estudios cualitativos. La historia de vida, ¿a qué se refiere? Es un análisis, una transcripción que el investigador realiza a raíz de relatos de una persona, y esta persona cuenta sobre su vida o momentos específicos, conversa sobre momentos de su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación acerca de la violencia en el noviazgo, tengo que preguntarle a las mujeres o a los novios, no así, a las novias, a los novios, que me cuente su historia de cómo les fue en el noviazgo, si presentaron violencia o no, etcétera, etcétera. Eso sería como un ejemplo de historia de vida. Se utiliza en el quali. También el grupo focal, como dije, se utiliza en el quali. El grupo focal recopila datos a través de la interacción grupal de personas. Podemos decir que es un grupo formado por personas seleccionadas con base a ciertos criterios para discutir un tema determinado. Un ejemplo de eso sería, quiero saber cómo es el ambiente laboral en cierta empresa. Entonces a los empleados, a los directivos, etcétera, los reúno como grupo focal en un lugar y les voy haciendo preguntas, vamos conversando acerca de cómo es el ambiente laboral, si se sienten seguros, qué podemos hacer para mejorar el desempeño de los trabajadores, del negocio, etcétera, etcétera. Eso sería un grupo focal. Bueno, como les dije, existen muchísimas más herramientas, pero estas que les puse son las que han estado saliendo hasta el momento como opciones de respuesta. Continuamos ya para despedirnos. Bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Yo soy el maestro David Martín y nos vemos en próximos videos. Adiós.